Buen día. Gracias a los organizadores del primer encuentro de centros innovadores en la Universidad de Alcalá, Guadalajara, por aceptar nuestra presentación sobre los rescatadores de la tradición oral en educación infantil, que coordinamos Cristina de Cecilia Rodríguez y quien habla Teresa Sibón Macarro. La portavoz del grupo de estudiantes es Alba Sánchez Fernández. Presenta este trabajo como un acto homenaje a la labor de doña Carmen García Surrayés. Los resultados de aprendizaje con los que se relaciona son adquirir una formación literaria a través de la literatura de tradición oral, conocer las manifestaciones del folclore infantil en la lengua española y en lengua extranjera, conocer y dominar las técnicas de expresión oral, valorar la tradición oral y el folclore como recurso didáctico en infantil y, en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, la competencia de contextualización crítica del conocimiento, estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica, ambiental, local y global. Doña Carmen García Surayés nos dejó en el 2023. Si esta es la obra Era posible, cuenta la introducción de esta obra. Ella destacaba que estas manifestaciones de literatura seguían siendo cuerpos vivos de la manifestación estética, que aportaban un acervo de cuentos mucho más rico y variado, a pesar del entusiasmo de todos aquellos que participaron. Aún tardaba para ser un medio didáctico. En nuestra Facultad de Ciencias de la Educación contamos con sus más inmediatos discípulos y seguidores Lourdes Sánchez y Antonio Moreno, insistiendo en que la literatura infantil es una porción de obra estética destinada a un público infantil, en lo que implicaba la tradición oral infantil, todo lo que comprendía y cómo conecta a los niños con el lenguaje, la cultura, la imaginación de una manera muy profunda y natural. Transmisión de valores y cultura, desarrollo del lenguaje, estimulación de la creatividad y la imaginación, construcción de identidad, fomento de la escucha activa, creación de vínculos afectivos. Como acto de gratitud, se le dedicó la colección de literatura infantil y juvenil su nombre, Carmen García Surrayés, en un acto homenaje celebrado el 8 de marzo de 2024. En 1994 hasta el 2004, siguiendo las pautas en que indicaba Pedro Piñero, se empezó a trabajar sobre esa literatura oral en Cádiz. Y gracias a Virtudes Atero, María Jesús Ruiz y Nieves Vázquez se dispone a fecha de hoy de un corpus de literatura oral de Cádiz bastante amplio, gracias al respaldo del Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico. Ellas decían en su introducción cómo esos estudiantes tenían una asignatura de literatura española. Su trabajo se orientó para completar el panorama de la literatura tradicional en nuestra provincia gaditana. Un laborioso trabajo de investigación que contribuyó a llenar un vacío. Tendía parar esa llamada eterna agonía de la tradición oral. La página se puede encontrar, por un lado, los informantes, todos aquellos que aportaron, que fueron grabados sus cuentos, sus retahílas, sus juegos, todas las manifestaciones de tradición oral. Y luego, por otro lado, a quienes fueron los recolectores. Captura de pantalla de lo que se puede encontrar desde... Tenemos también el legado de Ana Peregrín, y a partir de su obra podemos inculcar en los estudiantes la aventura de oír cuentos y memorias de tradición oral. ¿Qué podemos hacer para rescatar todo ello? En este curso 2024-2025, dentro de la optativa de tradición oral infantil y su didáctica, a su vez, dentro de la mención de educación lingüística y literaria, se planteó la siguiente propuesta didáctica con nuestros alumnos de tercero de educación infantil. Tenían que elegir un cuento de ese recopilatorio que hemos mencionado, Era posible, de doña Carmen García Surrayés, leerlo en voz alta en el aula con el rol de narrador, revisar las inferencias de la oralidad en la redacción escrita del cuento y proponer textos alternativos y justificar por qué. Buscar posibles variantes de dicha narración y proponer un arquetipo desde la propuesta de Antonio Rodríguez Almodóvar, a personal o con la IA. Diseñar con la IA o seleccionar imágenes en la red que pudieran ser apoyo de un leecuentos en el aula de infantil o primer ciclo de primaria y crear un podcast, un audio de la lectura con la correspondiente prosodia de personas narradoras de cuentos. Se les recordó cuál era la estructura general de las narraciones con todos los interrogantes para ayudar a la reflexión. También se les transmitió cómo pudieran expresar a modo de fórmula matemática la estructura siguiendo las pautas que en la introducción comenta doña Carmen García Surrey y seguimos las pautas de arquetipo de texto que describe Rodríguez Almodóvar. Y ahora le vamos a dar la palabra
a Alba Sánchez Fernández, quien nos va a contar su experiencia en el análisis de las pompas del agua. En tanto que indagación se ha buscado otros cuentos que tuvieran relación de alguna manera con el agua, con las fuentes, con los ríos, con los pozos, cuál era ese vínculo o esa realidad de las pompas de agua. Aquí hay una posible adaptación al acercar esa literatura de tradición oral al yo lector del siglo XXI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependen del momento del día en el que me estén escuchando. Soy Alba Sánchez, portavoz de la asignatura Tradición Oral Infantil del grado Educación Infantil de la Universidad de Cádiz. Y antes que nada, si me lo permiten, quisiera agradecerles a mis profesoras Teresa y Cristina por brindarnos esta oportunidad y sobre todo por haber sido escogida como portavoz, pues estoy completamente segura de que el resto de mis compañeros y compañeras les habrían informado perfectamente, al igual que sus trabajos, que son brillantes. El objetivo de que a día de hoy me encuentre ante ustedes hablándoles es para que principalmente sepan que es posible llevar a cabo este tipo de dinámicas en el aula. Deben de saber de que el tiempo con el que contamos para este proyecto fue minúsculo, se basaba en apenas 2 meses en los que nuestras sesiones no eran de lunes a viernes, sino lunes y martes, pues el resto de la semana nos encontramos en el centro educativo debido a las prácticas curriculares. Nos supuso un desafío y a la vez un proyecto enriquecedor, pues consistió en que a partir de una recopilación de cuentos de tradición oral de Cádiz, ya realizado por los alumnos de Carmen García Surrayé, debíamos seleccionar uno de ellos, preguntarles a nuestros mayores a ver qué tipo de información nos podían dar, transcribirlos y analizarlos a través de las funciones de prop y los esquemas ya realizados por la propia profesora Carmen García Surrayé. Y todo ello, pues les confieso que al principio muchas de nosotras nos sentimos abrumadas. No fue fácil entender toda la teoría, ni aplicar los esquemas, sobre todo con tan poco tiempo, pero poco a poco pues fuimos conectando los conceptos con los cuentos y eso fue lo que realmente nos ayudó a comprender realmente su valor. De hecho, el contar con recursos como la inteligencia artificial, que con frecuencia se le asocia como un enemigo dentro de nuestro sector, me ha permitido como alumna darle un toque más personal y atractivo por medio de la creación de imágenes de la historia que había seleccionado, que como pueden ver, no se trata de sustituir la tradición con la tecnología, sino hacerlas dialogar. La inteligencia artificial, pues bien utilizada, puede ser una aliada que nos ayude a dar vida visual a esos relatos orales y sobre todo a atraer la atracción y atención del alumnado y a enriquecer la experiencia literaria desde lo estético y lo emocional. Por tanto, este tipo de dinámicas van más allá de hoy la consecución de unos objetivos o de unos contenidos. De todos y todas he sabido que en nuestro país, en España, poseemos un alto valor en costumbre, cultura. En Andalucía, que es mi caso, más concretamente en Cádiz, poseemos un patrimonio oral que es un verdadero tesoro educativo. Recuperarlo, trabajarlo, llevarlo a cabo en el aula no solo contribuye a mantener viva esa identidad, sino que también nos permite pues conectar con los niños y con las niñas desde algo auténtico y desde algo cercano. Si atendemos a las leyes vigentes que nos dice sobre patrimonio cultural, nos daremos cuenta muy rápidamente. No se trata de un contenido más, sino de una responsabilidad educativa. La orden del 30 de mayo de 2023, que es la que nos pertenece aquí, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo deja claro. Debemos promover el respeto, la conciencia y la preservación del patrimonio cultural andaluz, desde edades tempranas. Y es ahí donde entra nuestra labor como futuros y futuras docentes. Este trabajo, entonces, no ha sido un ejercicio académico, sino que para mí ha sido un acto de rescate, una toma de conciencia sobre nuestra función como transmisora de historia, emociones y raíces. Por eso, más allá de la teoría, me quedo con una certeza. Contarles cuentos es también enseñarles a vivir. Y si lo contamos bien, con el corazón, con emoción, con creatividad, respeto por lo que somos, lograremos que los pequeños y las pequeñas aprendan más que palabras.
Gracias por escucharme y de nuevo gracias por permitirnos descubrir a partir de los mayores quienes tuvieron un pequeño lugar en esa iniciativa cuánto puede vibrar una historia cuando se le da el lugar que merece. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero personalmente también creo que podríamos decir que quien no la escucha no se conoce a sí mismo. Como futura docente, pretendo y tengo muy claro que mis alumnos y mis alumnas no olviden lo que somos, lo que nos hace únicos. La cultura gaditana, con su riqueza oral, su ritmo, su identidad tan marcada, no es solo pasado, es voz, es ritmo, es sabiduría, es risa. Y todo ello merece estar presente en nuestras aulas, contada con orgullo y sobre todo con emoción. No debe quedarse en el recuerdo, sino realmente formar parte, ser un papel activo de su aprendizaje y de su manera de mirar el mundo. Y a partir de aquí, Cristina de Cecilia nos cuenta cómo se podría aplicar una propuesta didáctica, en este caso desarrollada con apoyo de la IA generativa. Hola, soy Cristina de Cecilia, profesora del grupo de tradición oral en la Universidad de Ciencias de la Educación en Puerto Real, y vengo a presentaros cómo trabajamos una propuesta educativa titulada Jugamos y crecemos con la tradición oral, pensada para niños y niñas de 3 a 6 años, y se enmarca dentro del área de lenguaje, comunicación y representación. La tradición oral es un recurso didáctico valioso para el desarrollo infantil. A través de ella, los niños y niñas pueden mejorar su expresión oral y memoria auditiva, fomentar su creatividad y aprender a colaborar con sus compañeros. Además, los gestos y el movimiento contribuyen al desarrollo de su coordinación motriz. Entre los contenidos que se trabajan destacamos los cuentos, canciones y rimas tradicionales, movimiento corporal vinculado al lenguaje oral y creación de rimas e historias sencillas. Hoy vamos a enseñaros concretamente cómo creamos una actividad inspiradora para trabajar la tradición oral con niños de 3 a 6 años. Se llama El Cuentacuentos de la Abuelita, una propuesta que une el juego, la expresión y los valores. Con esta actividad buscamos fomentar la escucha activa, trabajar valores como la empatía y la amistad y enriquecer el vocabulario de los más pequeños, despertando así su gusto por contar y crear historias. La propuesta se inicia con un elemento mágico, un sombrero o pañuelo especial, que llamaremos el sombrero de las historias. Cuando el docente lo lleva puesto, todos saben que es momento de imaginar. El docente cuenta un cuento que sea tradicional, como la ratita presumida o el gallo quirico, usando expresividad, gestos y cambio de voz para cada personaje. Después del cuento, los niños pueden elegir cómo participar dibujando su escena favorita, dramatizando la historia con títeres o incluso inventando un cambio divertido. ¿Y si el gallo quirico fuera un pato, qué habría cambiado? Una variante que se puede introducir para mantener el ambiente oral y lúdico es añadir canciones tradicionales como Los pollitos dicen o Debajo un botón, o jugar adivinanzas breves. De este modo mantenemos viva la tradición mientras reforzamos el vínculo afectivo y cultural. El Cuentacuentos de la Abuelita no solo entretiene, sino que educa emocional y lingüísticamente. Permite trabajar la oralidad, la imaginación y los valores desde un enfoque cercano, emocional y participativo. La actividad se llama El baúl de la rima. El docente presenta un baúl mágico lleno de tarjetas con imágenes, un sol, un ratón, un tambor. Cada vez que se saca una tarjeta se inventa una rima sencilla. Por ejemplo, el ratón juguetón baila en el salón. Los niños inventan nuevas rimas, incluso absurdas, para jugar con el lenguaje. Luego pueden crear un mural de rimas o construir juntos un poema encadenado. Como variante pueden usar rimas populares tradicionales como pinto pinto, gorgorito o aserrín aserrán, que pueden modernizar e interpretar con sus propios gestos. Después de cantarla, los niños pueden dramatizarla o inventar una versión moderna. La forma que tenemos de evaluar esta propuesta se lleva a cabo a través de la observación directa, considerando la participación activa en las actividades, el uso adecuado del lenguaje oral, como la claridad del vocabulario, la creatividad en las rimas e historias, la coordinación motriz en los juegos de movimiento y actitud de respeto y colaboración en el trabajo en grupo. Y con la valoración del producto final a través de la presentación grupal de los cuentos, canciones y rimas. Para concluir, comentaros que estas actividades son inspiradoras para trabajar la tradición oral en educación infantil al fomentar el desarrollo del lenguaje, las habilidades comunicativas y la conciencia lingüística.
además de transmitir valores culturales y la historia de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en esta pequeña gran historia donde la palabra une generaciones. Y gracias por vuestro tiempo y por creer en la magia de contar y rimar. Estamos disponibles para responder cualquier duda o sugerencia que tengáis. Y hasta aquí este resumen sobre los rescatadores de la tradición oral en educación infantil. Ya habrán descubierto que los rescatadores somos los docentes que lo llevamos al aula en la formación de futuros maestros. Quedamos a su disposición y estos son nuestros contactos.